Bien, regresamos a De Primera Mano. Estamos conversando con el abogado y profesor Juan Carlos Sosa Púrula desde Caracas. Y quedamos, Juan Carlos, en que me dijo en el segmento del programa, al empezar el programa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, que ellos ya estaban preparando una sentencia precisamente para darle a Juan Guaidó, el presidente encargado, más de 30 días en caso de ser necesario. Ahora, sabemos, como lo dijo el propio Almagro, secretario de la OEA, que hay 3 partidos que querían tratar de imponerle una fecha límite al presidente encargado Guaidó, y sabemos que son Acción Democrática con Ramos Alup, UNT con Manuel Rosales, una parte de Primero Justicia con Capriles, porque la otra parte ahora está con Borges, se dividieron, y se está colando por ahí el partido de Henry Falcón, Avanzada Progresista, si no me equivoco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Roberto, yo he sido enfático en decir que el presupuesto de la norma de los 30 días, obviamente que no se cumple en el contexto venezolano, porque esos 30 días están dados cuando tenemos un Estado de Derecho intacto, tenemos una democracia intacta, el Consejo Nacional Electoral funciona, todos los poderes públicos están vigentes y perfectamente institucionalizados, y lo único que falta es un presidente de la República. Entonces, para suplir esa falta, entonces sí, muy provisionalmente asume el presidente de la Asamblea y en 30 días se convoca elecciones, o sea, se convoca elecciones para hacerlas en 30 días si es posible. Pero el caso nuestro es que tenemos un Estado de Derecho que no existe, tenemos un régimen criminal narcotraficante que está secuestrando a todas las instituciones, tenemos un Consejo Nacional Electoral que está totalmente repleto de fantasmas, o sea, tienen millones de fantasmas, por lo menos 2 millones de fantasmas comprobados, tienen unas máquinas electrónicas que pueden ser manejadas a control remoto por los chavistas, hay una distribución de los circuitos electorales totalmente descabellada y no hay unas fuerzas armadas para vigilar el proceso. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza hablar de los 30 días, y el que está hablando de eso, si en la Asamblea Nacional está ese grupo con la intención de que a los 30 días Guaidó entregue esa presidencia provisional, pues evidentemente tenemos que sospechar, pues, porque nadie en su justa razón y ningún abogado serio puede decir que efectivamente en este caso estamos amarrados por los 30 días. O sea, el derecho es una cosa flexible en el sentido de que siempre se tiene que aplicar la lógica jurídica, el sentido común y bueno, y entender cuáles son los contextos en los cuales se aplica la norma. Entonces, tú no puedes simplemente tratar la Constitución como si fuera una camisa de fuerza total y absolutamente interpretada de acuerdo a un solo punto de vista. Las cosas no funcionan así en el derecho y evidentemente tampoco en una situación de emergencia nacional como la que tenemos, que estamos combatiendo unos criminales que nos están secuestrando. Entonces, más allá de lo que haga el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, yo soy de la idea que Juan Guaidó, como presidente de la República encargado, tiene pleno derecho, y eso está dentro de sus funciones ejecutivas como presidente, de decretar un estado de emergencia. Y ese estado de emergencia puede durar el tiempo prudencial necesario para entonces hacer esa limpieza de instituciones y preparar al país para que se puedan hacer efectivamente unas elecciones libres, democráticas, bien supervisadas y en donde participen todos los actores que deseen candidatearse. Pero eso no se puede hacer mientras el régimen esté en el poder. O sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces lo primero que hay que hacer es defenestrar al régimen, es decir, sacar al criminal que está ahorita en Miraflores, a toda su mafia, poner orden en el país, porque también no nos podemos olvidar, Roberto, que en este país durante 20 años el régimen se encargó de crear grupos paramilitares. O sea, aquí existen colectivos, aquí existen paramilitares formales que ellos llaman las milicias, y las mismas Fuerzas Armadas, al momento en que no se ponen del lado de la Constitución y respaldan a Guaidó como presidente legítimo, se están transformando también en fuerzas paramilitares. Entonces, mientras nosotros no pongamos orden en el país y no limpiemos las calles de esos colectivos y de esos paramilitares, plantear un escenario de transición en donde se van a hacer unas elecciones, en donde
no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, eso no puede ser. Guaidó lo que tiene que hacer es asumir la presidencia por todo el cañón y comenzar desde ya a materializar actos ejecutivos contundentes. Ya es una gran noticia que Guaidó efectivamente nombrara a los embajadores en todos estos países que nos han venido reconociendo. Eso es fundamental, es una de las medidas claves que tenía que llevar a cabo y la está llevando a cabo. Hay que aplaudirlo por eso. Pero aparte de esas medidas, Guaidó tiene que formar gobierno, un gobierno por todo el cañón, y tiene que nombrar un canciller y tiene que nombrar un jefe de las Fuerzas Armadas, un ministro encargado de las Fuerzas Armadas, un ministro de la Defensa, y tiene que empezar a ejecutar acciones para, de alguna manera, preparar las bases de recuperación de la economía en un tiempo perentorio. Entonces, una de las cosas que tiene que estar haciendo ya Guaidó es generando una serie de acciones a nivel internacional para que se vaya hablando con todo lo que es el sector financiero, todo lo que son inclusive ciertas empresas, ciertos factores económicos con potencial de invertir en Venezuela tan pronto estén dadas las condiciones, para que efectivamente ya estén preparados, pues, preparados para lo que viene. Ese proceso se tiene que empezar a hacer desde ya. Y otra cosa que tiene que hacer Guaidó, que también se lo he recomendado de todas las maneras posibles, es que es vital que empiece con un grupo de negociador de primera categoría, profesionales de la negociación, a empezar a hacer todas las gestiones geopolíticas necesarias para que los países como China y como Rusia se alineen a nosotros. Yo soy un convencido, porque mucha gente dice, no, ¿cómo crees tú que Rusia y que China y tal? Eso siempre van a estar del lado del régimen. Falso. Yo estoy absolutamente convencido que Putin, como es un pragmático y como un hombre de negocio, y lo mismo el individuo que está ahorita encabezando el gobierno de China, los dos son hombres de negocio, pragmáticos y que entienden perfectamente bien que sus intereses, los intereses inclusive geopolíticos de ellos, están mucho mejor resguardados si en Venezuela existe un sistema democrático de libre participación económica, y donde efectivamente se cumplan los acuerdos, se paguen las deudas, se honren las deudas, y además se abran una cantidad de oportunidades de inversión en donde ellos pueden perfectamente bien competir y hacer cosas maravillosas, porque tanto los rusos como los chinos, especialmente los chinos, tienen hoy en día una industria tan desarrollada que pueden perfectamente bien ser, protagonistas del renacimiento de Venezuela. Entonces todo eso se tiene que hablar con ellos, aparte que tenemos que aprovechar precisamente que tenemos a un presidente de los Estados Unidos que es un businessman, que también es un hombre de negocio, y que él perfectamente también puede participar en esas negociaciones para lograr, y yo creo que ya lo está haciendo, porque él ya ha lanzado ciertas declaraciones con respecto a China y con respecto a Rusia, y negociaciones en las que él está involucrado directamente, con temas de Eurasia, y con temas, básicamente eso, con temas eurasiáticos, en donde se denota precisamente ya un juego de ajedrez, en donde él está moviendo una serie de fichas que perfectamente bien van a fortalecer su posición en Eurasia y le van a dar a él una carta de negociación importantísima para, por ejemplo, lograr que China y Rusia se monten en nuestro tren. Y se puede entonces tener a todas las grandes potencias abrazando el proceso de renacimiento de Venezuela. Entonces, Guaidó, el presidente Guaidó, tiene que llevar a cabo esas acciones de manera perentoria, es decir, no se puede perder más tiempo. Y por supuesto, dentro de esas negociaciones está en lo que siempre he insistido. Es fundamental, Roberto, que se entienda que aquí no se va a lograr ningún quiebre de las Fuerzas Armadas. Entonces, como esta gente está armada hasta los dientes, con un armamento de tercera categoría, la mitad, yo creo que las 3/4 partes de los helicópteros no vuelan, los aviones no despegan, los fusiles no funcionan, o sea, un desastre el parque armamentístico venezolano. Pero más allá de eso, estos son individuos que tienen 20 años, graduando clase tras clase, totalmente ideologizados, ideologizados de acuerdo a las directrices cubanas,
para que en su cabeza estén programados para defender lo que ellos llaman el proceso revolucionario, es decir, salvaguardar el saqueo de Venezuela e impedir precisamente que las fuerzas democráticas tengan algún tipo de participación. Pero Juan Carlos, ¿viene una invasión o viene una disuasión? Porque yo creo que yo no veo las tropas norteamericanas o tropas multilaterales de la región entrando en Venezuela. Con el poderío militar, diplomático y económico que tienen los Estados Unidos, ya estamos viendo, hoy dijo el vicepresidente desde aquí de Miami, se te acabó Maduro, ya, tienen los días contados. Bolton, el asesor de seguridad nacional, primero da una rueda de prensa donde envía un metamensaje mostrando una agenda donde dicen 5.000 tropas a Colombia. Por otro lado, también declaran que hoy dieron la declaración diciéndole a Maduro que va a terminar en Guantánamo. Entonces, ¿tú crees que hay invasión o disuasión? ¿Cuál es la salida final? Esa idea de Maduro en Guantánamo, caramba, eso de verdad que le sube a uno el espíritu, apenas pasa la imagen por la mente de uno. Fíjate, yo he insistido, pero por eso también es importante que estos actos de gobierno se empiecen a hacer con contundencia desde ya. Yo he insistido que la sola muestra el asomo de la fuerza, una vez que tú logres esa coalición, que es perfectamente factible, porque ya Trump lo dijo, todas las cartas están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa, él sabe perfectamente bien que eso es una opción necesaria y perfectamente viable. Y lo mismo lo sabe el presidente Duque en Colombia, y lo mismo lo sabe el presidente Bolsonaro en Brasil. Ellos están claritos, y básicamente Colombia y Brasil porque son las grandes fronteras venezolanas, y Estados Unidos porque evidentemente es el líder del continente americano y tiene que estar involucrado, obviamente. Pero el punto es que tú logras esa coalición y asomas esa posibilidad, y a esta gente no le va a quedar más remedio que rendirse. O sea, porque si tú logras efectivamente ese apoyo de China, ese apoyo de Rusia, todos estos países del mundo que ya se han manifestado apoyando al presidente Guaidó, o sea, por Dios, lo que quedan son 3 o 4 gatos muy desprestigiados que siguen ahí, tú sabes, tratando de mantener el sistema que ya está colapsado. Pero la mayoría de los países del mundo, o sea, ya tú tienes prácticamente a toda la comunidad internacional apoyando a este gobierno legítimo. Entonces, el presidente de la República, como presidente de la República, que era lo que yo decía desde enero del año 2017, cuando hablaba del tema militar, cuando tú tienes un gobierno legítimo y tienes un presidente constitucional, ese presidente tiene plenos poderes y pleno derecho de conformar la fuerza militar como a él le parezca, porque él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada puede estar integrada de la manera como a él le considere necesario para poder solucionar una emergencia nacional que tenemos. O sea, una vez que él decrete la emergencia nacional, una vez que eso ya esté puesto como una acción ejecutiva, en Venezuela estamos en emergencia nacional y tenemos que lograr el objetivo de la libertad. Entonces él, como presidente de la República, tiene todas las atribuciones para formar una coalición militar en el extranjero. Lo puede hacer perfectamente bien, no hay nada que se lo impida. O sea, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en ninguna parte está escrito que el presidente de la República no puede organizar su fuerza militar para poder solucionar un problema, bueno, del tamaño que tenemos aquí, que no es poca cosa, porque no solamente tenemos a uno de los principales carteles de la droga operando, controlando las principales rutas del narcotráfico a nivel internacional, sino que tenemos que ese cartel financia y fortalece al terrorismo internacional, y eso también está comprobado. Entonces tenemos terrorismo y tenemos narcotráfico. Entonces, si el presidente Uribe y el presidente Pastrana entendieron perfectamente bien la necesidad de combatir las drogas con fuerzas militares que no eran las colombianas, porque las colombianas no eran suficientes, no era suficiente músculo para poder combatir
ese monstruo que es el narcotráfico, pues bueno, tanto el presidente Pastrana como el presidente Uribe llevaron a cabo el Plan Colombia. Y el Plan Colombia consistió en ¿qué? Bueno, precisamente en recibir colaboración tanto financiera como militar para poder combatir a los carteles de la droga en Colombia, y el plan fue exitosísimo. Entonces, igual que Pastrana, igual que Uribe hicieron eso, nuestro presidente de la República, Juan Guaidó, puede hacer el Plan Venezuela. El Plan Venezuela que va a combatir unas fuerzas iguales a las que tuvieron que combatir Pastrana, porque son los mismos carteles, la FARC, el ELN, que ahora están en Venezuela, pero además de eso, el terrorismo internacional. Es decir, nosotros tenemos un monstruo que es todavía más poderoso y más horripilante que el que tenían los colombianos cuando constituyeron su Plan Colombia y lo desarrollaron, y sigue vigente y ha sido un éxito rotundo. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos constituir el Plan Venezuela, y eso es una de las acciones principales que tiene que llevar a cabo el presidente Guaidó. No seguir perdiendo tiempo con otras cosas. Eso es lo vital, poner orden en Venezuela, lograr hacerse del poder como debe ser y como corresponde, porque él es el presidente de la República y el Estado está siendo secuestrado por unos mafiosos. Entonces él tiene la obligación como presidente de la República, como estadista, de ponerle coto final a eso. Ese es su principal problema, y entonces es lo que tiene que llevar a cabo. Porque Brillante. todo lo demás ya está clarito. Brillante. Todo lo que se tiene que hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia energética, en materia financiera, en materia económica, todo eso está clarito ya. Ya ese plan está perfecto. Y por cierto, muy bueno, ¿eh? El plan que presentaron ayer yo lo celebro, porque está muy bien concebido, muy bien planteado, las ideas están claritas, y eso efectivamente es lo que se tiene que llevar a cabo. Correcto. Y si lo ejecutan tal como está concebido, eso va a ser un éxito. Pero ese no es el plan principal ahorita. Tú no puedes hacer nada de eso, nada de lo que está planteado en ese plan, hasta tanto no pongas coto final, bueno, a la desgracia que tenemos, que estamos secuestrados por estos criminales. Perfecto, perfecto, Juan Carlos, brillante como siempre tus ideas, una manera magnífica de exponerlas. Te doy las gracias por haber aceptado la invitación a mi programa de Primera Mano, y estoy seguro que en pocos días, máximo algunas semanas, nos vamos a reencontrar en una patria libre. Oye, así será, Roberto, y recibo un fuerte abrazo y mis felicitaciones por el extraordinario trabajo que estás haciendo. Gracias, Juan Carlos. Fuerte abrazo, ¿eh? Bien, fue el profesor y abogado Juan Carlos Sosa Aspurua desde Caracas, Venezuela. Ya regresamos con el segmento final del día de hoy y el general Antonio Rivero. Ya regresamos.